Imagina a un personaje bíblico, rodeado de misterio y controversia, a menudo eclipsado y prácticamente olvidado en las narrativas tradicionales. Ismael, el hijo olvidado, no es solo otra historia bíblica, es una revelación que desafía creencias arraigadas y promete cambiar completamente la manera en que comprendes los dramas familiares que han moldeado la fe de millones. En este vídeo vamos a desentrañar verdades contraintuitivas sobre Ismael, sumergiéndonos profundamente en una narrativa que ha sido negligenciada por siglos. Prepárate para un viaje que no solo capturará tu curiosidad, sino que también ofrecerá perspectivas rápidas y gratificantes. Quédate con nosotros y descubre por qué Ismael es, quizás, el personaje más incomprendido y fascinante del Antiguo Testamento. ¿Estás listo para que tus percepciones sean desafiadas? Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Ismael, ¿qué sabemos sobre Ismael? En las Escrituras Sagradas, Ismael fue el primogénito de Abraham. Dios prometió a Abraham que tendría un hijo y que sería el patriarca de muchas naciones cuando se le apareció, como se describe en Génesis 15. Sin embargo, Abraham no tenía hijos hasta ese momento. Con el paso del tiempo, Sara, su esposa, no podía concebir y comenzaron a cuestionar cómo se cumpliría la promesa. En Génesis 16, Sara sugiere que Abraham tenga un hijo con Agar, su sierva egipcia. Esta práctica, aparentemente común en aquel tiempo, también fue adoptada por las esposas de Jacob, en Génesis 30. La esposa le daba a su marido una sierva, y cualquier hijo generado sería reconocido como hijo de la esposa, una especie de vientre de alquiler de los tiempos antiguos. Aunque para Abraham y Sara esta parecía una solución viable, terminó trayendo más problemas que soluciones. Agar concibió un hijo de Abraham, y al enterarse del embarazo, comenzó a despreciar a Sara. Sara entonces apeló a Abraham por ayuda. Abraham, a su vez, le dijo a Sara que hiciera lo que creyera conveniente. Así, Sara comenzó a maltratar a Agar, quien huyó. El nombre Ismael significa Dios escuchará. En Génesis 16, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos y tenía una sierva egipcia llamada Agar. Sarai le dijo a Abraham: «Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Por favor, ten un hijo con mi sierva. Quizás, de esta manera, pueda formar una familia a través de ella». Sara, incapaz de tener hijos, sugirió a Abraham: «Por favor, únete a mi sierva. Tal vez de esta manera pueda tener hijos a través de ella». Abraham aceptó la sugerencia de Sara. Entonces, Sara, la esposa de Abraham, le entregó a Abraham su sierva egipcia, Agar, para que ella fuera su esposa después de vivir 10 años en la tierra de Canaán. Abraham se unió a Agar y ella concibió. Al darse cuenta de que estaba embarazada, Agar comenzó a despreciar a Sara. Entonces Sara se quejó a Abraham: «La injusticia que sufro es por tu culpa. Puse a mi sierva en tus brazos y ahora que se ve embarazada soy despreciada a sus ojos. Que el Señor sea el juez entre tú y yo». Abraham respondió a Sara: «Tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca». Y Sara, tratándola duramente, hizo que Agar huyera. En el desierto, junto a una fuente de agua, el ángel del Señor encontró a Agar y le preguntó: «Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas?». Ella respondió: «Estoy huyendo de mi señora Sara». El ángel del Señor entonces le dijo: «Regresa a tu señora y sométete a ella». El ángel continuó, prometiendo que sus descendientes serían tan numerosos que no podrían ser contados, y anunció que daría a luz un hijo, al cual debería llamar Ismael, porque el Señor había escuchado su aflicción. Él será como un asno salvaje, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá en hostilidad con todos sus hermanos. Entonces Agar le dio a Abram un hijo, y Abram
lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. En la antigüedad era una práctica común que una esposa estéril ofreciera a su marido una sierva que pudiera tener hijos en su lugar. La esposa, no la sierva, sería la responsable de los hijos. De esta manera, Sara, que no podía tener hijos, obtuvo un hijo a través de Agar, haciendo que, legalmente, Ismael fuera considerado hijo de Sara. Sin embargo, esto no justifica el trato que Sara le dio a Agar. Ismael nació de Abraham cuando éste tenía 86 años y vivía cerca de Hebrón, según se registra en Génesis 16. En ese tiempo, Abraham se había establecido junto a los robles de Mamre, en Hebrón, donde construyó un altar en honor al Señor. Su madre, Agar, era de origen egipcio. En un momento de gran aflicción, Dios habló con ella y le hizo una promesa reconfortante. Cuando Ismael tenía 13 años, Dios estableció una alianza con Abraham que incluía la circuncisión de todos los miembros de su casa, tal como se describe en Génesis 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y lo llamó a caminar en su presencia y ser íntegro. Ismael y su madre fueron expulsados de la familia tras el nacimiento y el destete de Isaac. Vagaron por el desierto alrededor de Berseba y estaban al borde de la muerte por sed, cuando Dios escuchó el llanto del niño y les proporcionó agua. Ismael pasó el resto de su vida en el desierto, especialmente en la región salvaje de Parán, con la ayuda de Dios. Fue allí donde aprendió a manejar el arco, y su matrimonio con una egipcia no solo refleja su cercanía con Egipto, sino también la herencia de su madre. Su presencia en el funeral de Abraham y el hecho de que Esaú se casara con la hija de Ismael, Maalat, muestran que no cortó por completo los lazos con la línea patriarcal principal. Según se registra en Génesis 25, 9, sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, que está frente a Mamre, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, elitita. Además, en Génesis 28, 9, Esaú se casó con Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebaiot, además de sus otras esposas. Ismael vivió 137 años antes de fallecer. Dios caracteriza la personalidad de Ismael de manera similar a la de un asno salvaje, en el sentido de que es un nómada errante. En Job 39, 5, 8 se habla de liberar al asno salvaje y permitirle despreciar el tumulto de la ciudad, no atendiendo a los gritos del conductor. Su hábitat natural son las montañas, donde busca cualquier cosa verde para pastar. Esto simboliza la naturaleza libre e independiente de Ismael, resultando en una vida al margen de sus parientes más sedentarios. Dios designó a Ismael para una grandeza fuera de la alianza establecida con Abraham, prometiéndole que también se convertiría en una gran nación, siguiendo una estructura organizativa similar a la de Israel, con 12 líderes o tribus, pero sin una experiencia directa con la alianza. Como se describe en Génesis 17, 20, 21, Dios reconoció y bendijo a Ismael, aunque la alianza perpetua fue establecida con Isaac y sus descendientes. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y lo llamó a caminar delante de él y ser íntegro, prometiéndole hacer de él una nación numerosa y bendecida. Dios cambió el nombre de Abraham a Abram, simbolizando que sería el padre de muchas naciones. Dios prometió a Abraham ser extremadamente fructífero, generar naciones y reyes, y estableció una alianza perpetua con él y sus descendientes, prometiendo la tierra de Canaán como una posesión eterna. La circuncisión fue establecida como el signo de la alianza entre Dios y Abraham, incluyendo a todos los descendientes masculinos y a cualquier hombre nacido en su casa o comprado, independientemente de su origen. Este acto debía realizarse en el 8º día de vida, como un símbolo perpetuo de la alianza entre Dios y el pueblo de Abraham. Dios estableció claramente la circuncisión como un signo perpetuo
de su alianza con Abraham y sus descendientes. Todo hombre nacido en su casa o adquirido con su dinero debía ser circuncidado. Este acto simbolizaba la alianza de Dios en la carne de los participantes, marcando una alianza eterna. Aquellos que no fueran circuncidados serían considerados transgresores de la alianza y, en consecuencia, excluidos del pueblo de Dios. Además, Dios instruyó a Abraham a cambiar el nombre de su esposa de Sarai a Sara y prometió bendecirla, asegurando que ella daría a luz un hijo. Este hijo sería el portador de la alianza prometida, perpetuando la línea escogida por Dios. Sara, entonces, no solo se convertiría en madre de naciones, sino también en antepasada de reyes. Al escuchar esto, Abraham reaccionó con incredulidad, mezclada con alegría, preguntándose cómo podría, a los 100 años, y Sara, a los 90, tener un hijo. En su corazón expresó el deseo de que Ismael pudiera vivir bajo la bendición de Dios. Reconociendo el amor de Abraham por Ismael, Dios prometió bendecir también a Ismael, haciéndolo fructífero y multiplicándolo grandemente. Ismael se convertiría en padre de 12 príncipes y fundaría una gran nación. Sin embargo, la alianza perpetua sería establecida con Isaac, el hijo prometido a Abraham y Sara. Siguiendo las instrucciones divinas, Abraham circuncidó a Ismael, a todos los hombres nacidos en su casa y a aquellos adquiridos con su dinero, cumpliendo el mandato de Dios. Ese mismo día, Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, e Ismael 13. Esta acción simbolizó la completa sumisión y obediencia de Abraham a Dios, marcando un momento decisivo en la historia de la fe abrahámica y estableciendo un precedente para las prácticas y rituales que definirían al pueblo de Dios. La contraposición entre grandeza nacional y experiencia de la alianza revela matices significativos sobre lo que realmente implicaba la alianza de Dios. Mientras que la grandeza nacional fue prometida a Ismael, la experiencia directa con la alianza de Dios fue reservada para Isaac y sus descendientes. Esta distinción es evidente en Génesis 21, 13 y 18, donde Dios promete hacer de Ismael una gran nación porque él también era descendiente de Abraham. En Génesis 21, 18, Dios instruye a levantar al niño y sostenerlo firme, ya que haría de él una gran nación. Esto indica que, aunque Ismael no era el portador de la alianza, Dios todavía tenía planes significativos para él y su descendencia. Génesis 17, 22, 27 aclara que la alianza de Dios con Abraham no se limitaba al acto de la circuncisión, a pesar de que Génesis 17, 10 destaca la circuncisión como un signo de la alianza. Ismael, circuncidado de acuerdo con el mandato divino, no fue el signo de la alianza, resaltando que la circuncisión, aunque importante, no era el único indicativo de la participación en la alianza de Dios. La relación entre Abraham y Sara con Ismael también es compleja. A pesar de inicialmente considerar a Ismael como el hijo prometido, Abraham expresa en Génesis 17, 18 el deseo de que Ismael viva bajo la bendición de Dios, incluso después del nacimiento de Isaac. Abraham mostró bondad hacia Ismael y la decisión de Sara de expulsarlo, motivada por la preocupación por la posición de Isaac, revela tensiones familiares profundas, pero también destaca la complejidad de las promesas y planes divinos. El Señor visitó a Sara como había prometido y le concedió exactamente lo que había dicho. Sara concibió y le dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo determinado por Dios. Abraham nombró al hijo que Sara le dio, Isaac. Cuando Isaac tenía 8 días de vida, Abraham lo circuncidó, obedeciendo el mandato de Dios. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Sara dijo: «Dios me ha hecho reír, todos los que se enteren reirán conmigo». ¿Quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham organizó una gran fiesta ese día. Sara vio al hijo de Agar,
la egipcia que ella misma había dado a Abraham, burlándose de Isaac. Entonces dijo a Abraham: «Expulsa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no compartirá la herencia con mi hijo Isaac». Esto preocupó mucho a Abraham por su hijo, pero Dios le dijo a Abraham: «No te preocupes por el niño ni por tu esclava. Escucha todo lo que Sara te diga, porque tu descendencia será reconocida a través de Isaac. Pero también haré una nación del hijo de la esclava, porque es tu descendiente». Entonces Abraham se levantó temprano en la mañana siguiente, preparó pan y un odre de agua, los puso sobre los hombros de Agar y la despidió con el niño. Ella se fue y vagó por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, ella dejó al niño bajo uno de los arbustos. Luego colocó al niño bajo uno de los arbustos y se sentó al otro lado, a una distancia de aproximadamente un tiro de arco, pues pensó: «No quiero ver morir al niño». Así, sentada frente a él, comenzó a llorar en voz alta. Dios escuchó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, diciendo: «¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado la voz del niño desde donde está. Levántate, toma al niño y sosténlo fuerte, porque haré de él una gran nación». Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua, corrió para llenar el odre con agua y le dio de beber al niño. Dios estuvo con el muchacho y creció, habitó en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Vivió en el desierto de Parán y su madre le consiguió una esposa de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, Abimelec y Ficol, el comandante de su ejército, dijeron a Abraham: «Dios está contigo en todo lo que haces. Por tanto, júrame por Dios que no me tratarás falsamente, ni a mis hijos ni a mis descendientes. Trátame a mí y a la tierra en la que resides con la misma bondad con la que te he tratado». Abraham accedió y juró. Después, Abraham reclamó a Abimelec por un pozo de agua que los siervos de Abimelec habían tomado por la fuerza. Abimelec respondió: «No sé quién ha hecho esto, no me lo informaste y solo hoy me he enterado». Entonces Abraham dio ovejas y bueyes a Abimelec, y ambos hicieron un pacto. Abraham separó 7 corderas del rebaño, y Abimelec preguntó a Abraham el significado de esas 7 corderas separadas. Abraham respondió: «Acepta estas 7 corderas de mi mano como testimonio de que yo cavé este pozo». Por eso, aquel lugar fue llamado Berseba, porque allí ambos hicieron un juramento. Así, Abimelec y Ficol, el comandante de su ejército, hicieron un pacto con Abraham en Berseba. Después, Abimelec y Ficol regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre del Señor, el Dios eterno, y permaneció en la tierra de los filisteos por muchos días. La decisión de Sara de expulsar a la sirvienta y a su hijo parecía violar las normas de la ley antigua. Aunque los hijos de las sirvientas podían ser degradados, no era común expulsarlos sin una razón justificada. El hecho de que Abraham inicialmente estuviera en contra de esta acción y la siguiera solo por el mandato de Dios sugiere que tal acción no estaba alineada con los estándares contemporáneos. Surge la pregunta: ¿Ismael representaba una amenaza real para Isaac, o era su propia existencia la que constituía esa amenaza? Esto se relaciona con el significado de burlándose en Génesis 21:9. En Génesis 21:9 se escribe que Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, que ella le dio a Abraham burlándose. Existen dudas sobre si esto significa que Ismael estaba realmente burlándose de Isaac o simplemente jugando con él. La palabra usada para burlarse es cuestionable en cuanto a su significado de escarnio en el Antiguo Testamento, como en Jueces 16:25. Por lo tanto, se puede interpretar que la objeción de Sara hacia Ismael era más por su potencial como rival de Isaac que por cualquier acto específico que hubiera cometido. El propósito de la secuencia de Ismael en Génesis no es solo histórico, sino también didáctico,
ilustrando cómo las acciones y decisiones de los personajes influyen en el desarrollo de los eventos y la ejecución del plan divino. Esto proporciona una narrativa rica en lecciones morales y reflexiones sobre la naturaleza humana y la providencia divina. El autor de Génesis presenta la historia de Ismael principalmente para contrastar a Isaac e Ismael, no como individuos, sino como ilustraciones de la obra divina. El argumento central es que, al cumplir sus promesas a Abraham, Dios no estaba limitado por lo natural y ordinario, es decir, por la carne. Aunque la preferencia de Dios por Isaac, como hijo de la esposa, estaba de acuerdo con la costumbre, el rechazo de Agar e Ismael sirvió para hacer el contraste más marcado. Los descendientes de Ismael se enumeran de manera idéntica en dos pasajes, en Génesis y en Primera Crónicas. En Génesis 25, 12-16 tenemos la genealogía de Ismael, hijo de Abraham, que Agar, la sirvienta egipcia de Sara, le dio a luz. Los nombres de los hijos de Ismael se dan de acuerdo con sus generaciones: Nebaiot, el primogénito, Cedá, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Getur, Nafis y Kedemá. Estos fueron los hijos de Ismael, y sus nombres se asocian con sus ciudades y asentamientos, siendo príncipes de 12 naciones. Primera Crónicas 1, 29-31 repite esta información, destacando la descendencia de Ismael: Nebaiot, el primogénito, Cedá, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Getur, Nafis y Kedemá. Estos fueron los hijos de Ismael. Lo más sorprendente es la consistencia en la lista de nombres de los descendientes de Ismael en ambas secciones, subrayando la importancia de esta línea genealógica en el contexto bíblico. La inclusión detallada de esta genealogía sirve no solo para validar la promesa divina de hacer de Ismael una gran nación, sino también para enfatizar que, incluso fuera de la alianza principal con Isaac, Ismael y sus descendientes tienen un papel significativo en el plan divino, reflejando el alcance y la fidelidad de las promesas de Dios. La presencia de todos sus hermanos conforme a las declaraciones de Dios sobre Ismael es notable. El comportamiento de los ismaelitas a veces se retrata como hostil hacia los israelitas. La cuenta de 12 hijos de Ismael, al igual que Jacob tuvo 12 hijos, Nahor tuvo 12 hijos y Esaú también tuvo 12 hijos, destaca un patrón recurrente en la narrativa bíblica, enfatizando la importancia del número 12 en la estructura familiar y tribal dentro del contexto del Antiguo Testamento. En Génesis 22, 21-24, tenemos la genealogía de Nahor, hermano de Abraham, que tuvo 8 hijos con su esposa Milca y 4 más con su concubina Reúma, totalizando 12. Génesis 25, 16 confirma que los hijos de Ismael se establecieron en ciudades y asentamientos, convirtiéndose en príncipes de 12 naciones, habitando el área general del desierto de Parán. Génesis 25, 18 describe esta región extendiéndose desde Javilá hasta Sur, que está al este de Egipto hacia Asiria, indicando la expansión territorial de los descendientes de Ismael. Algunos nombres de los descendientes de Ismael aparecen como tribus en los anales asirios, mostrando la influencia histórica y geográfica de los ismaelitas. Génesis 16, 12 predice que Ismael sería un hombre salvaje, con su mano contra todos y la mano de todos contra él, y que habitaría en presencia de todos sus hermanos. Esta descripción simboliza las tensiones entre los descendientes de Ismael y otras naciones, incluidos los israelitas, como se muestra en Primera Crónicas 5, 19, donde los israelitas combatieron contra los sagritas Getur, Nafis y Nodab. Génesis 39, 1 relata: José fue llevado a Egipto. Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia, un egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí.
Este pasaje resalta un aspecto importante de las narrativas bíblicas, que es la interconexión entre diferentes pueblos y culturas como ismaelitas y madianitas, y cómo estas relaciones impactan en los eventos narrados. La venta de José por sus hermanos a una caravana de ismaelitas, que más tarde lo venden a Potifar en Egipto, es un punto de inflexión en la historia de José y ejemplifica la complejidad de estas interacciones. En Jueces 8, 24, la referencia a Gedeón, pidiendo aretes de oro, capturados como botín de los ismaelitas, subraya la riqueza y el estatus de estos pueblos nómadas conocidos por sus caravanas comerciales. La historia de José, incluida su venta a los ismaelitas y su posterior ascenso al poder en Egipto, no solo refleja las dinámicas sociales y económicas de la época, sino que también ofrece lecciones de fe, perseverancia y providencia divina. A través de estos relatos, la Biblia teje una narrativa rica en detalles históricos y enseñanzas morales, enfatizando cómo Dios obra a través de circunstancias adversas para cumplir sus propósitos. La secuencia que involucra a Ismael es empleada por Pablo en sus epístolas, aunque no menciona a Ismael por nombre. Pablo fundamenta claramente su enseñanza en Gálatas 4, en los capítulos de Génesis. Destaca la diferencia entre Ismael, que nació según la carne, e Isaac, que nació según el Espíritu, usando esto como una analogía para ilustrar la diferencia entre la vieja y la nueva alianza. En Gálatas 4, 29 Pablo dice: «Pero así como en aquel tiempo el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también es ahora». La referencia subsiguiente a Génesis 21:10 evidencia que Pablo estaba considerando ese contexto al hacer la observación sobre la persecución de Ismael a Isaac, donde Sara le pide a Abraham: «Expulsa a esta esclava y a su hijo, pues el hijo de esta esclava jamás será heredero con mi hijo, con Isaac». Al revelar la historia de Ismael, desafiamos nuestras creencias y abrimos puertas hacia nuevas comprensiones. Y esto es solo la punta del iceberg. Existe un universo de historias esperando ser exploradas, cada una con valiosas lecciones para nuestras vidas. Conclusión. La historia de Ismael nos recuerda que incluso aquellos personajes que parecen estar en los márgenes de las narrativas principales tienen un papel crucial en el plan divino. Ismael, con su vida llena de desafíos y promesas, nos enseña sobre la fidelidad de Dios y la complejidad de las relaciones humanas. A través de su historia, podemos reflexionar sobre la importancia de cada individuo en el gran esquema de la historia sagrada. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.